Bueno, este trabajo, que tiene más de 25 años, logró tener una síntesis, formar un equipo de investigación y llegar a la publicación de un libro, gracias a la invalorable colaboración que tuvo en su momento el secretario de Turismo de la provincia, que era Adrián Stur, y su secretario, que era Sebastián Piloni. Con eso se hizo un plan, voy para atrás, ahí está, plan de recuperación del patrimonio hispánico guaraní, donde participó la provincia, la Universidad de Salvador, parques nacionales y los municipios de San José, Ubajay y Puerto Yeruá. En base a ese plan se formó un equipo de arquitectura, un equipo de arqueología, un equipo de historia, comunicación y turismo. Se logró armar un plan turístico que ahora se lo voy a mostrar. Entonces, partimos de una hipótesis, que es la coincidencia entre dos frases que encontramos. Una es de Ulrico Schmidl, que era el cronista de Pedro de Mendoza, que dice que cada 5 leguas de camino hallamos una aldea de carios, donde carios eran los guaraníes. Les traían a los viajeros provisiones, alimentos gratis, sin pedir nada, como una especie de tambo de los incas. 200 años después, el jesuita José Cardiel dice que en toda la provincia del Paraguay, se llamaba la provincia jesuítica de la Paracuaria, cada 5 leguas hay una capilla con 1 o 2 aposentos. Entonces, pensamos que este es un modelo de ocupación del territorio y nos planteamos esta hipótesis. Si es verdad que, siguiendo los antiguos caminos reales, cada 5 leguas encontramos vestigios de una construcción colonial. Llamamos vestigio a los restos materiales e inmateriales que persisten hasta el día de hoy y dan testimonio de esa sociedad que vivió en estos 200 años, que van desde 1600 hasta 1800, ¿no? A grandes rasgos, un poco más, un poco menos. Entonces, con esta hipótesis se llevó adelante la investigación. Y una cosa que es importante tener en cuenta es que los caminos coloniales, los caminos reales, caminos consolidados donde transitaban las autoridades, siguen siendo caminos hoy en día. La Ruta 14 es el antiguo camino de las Misiones. Antes por ahí tenía más vueltas, y ahora con el trazado de la autopista mesopotámica es más recto el trazado, pero siguen los mismos caminos. Entonces, la ruta principal que estructuró todo el poblamiento del territorio era el río Uruguay. Paralelo al río Uruguay, de ambos lados hay caminos. Hay un camino principal, pero también hay caminos alternativos, hay caminos paralelos, ¿no? Es como una red de caminos. Y también hay caminos transversales. Acá estamos, ¿no? Bien. Bueno, el camino este que ustedes pueden ver, por ahí muchos lo conocen, que entra al Parque Nacional de Palmar por la Glorieta, es el camino que viene de San Salvador, que une San Salvador con Quebracho. O sea, de enfrente de la Intendencia del Parque, si uno cruza, sigue el camino. Este camino que va de San Salvador a Quebracho es parte de un camino más largo que une Paraná con Tacuarembó. ¿Sí? De acuerdo, la gente que venía viajando, según venía con carreta, caballo, de acuerdo a las condiciones del río o con animales, cruza por un lado o por el otro. Si viene con arreos, va por un lugar donde hay playa, como por ejemplo la bajada de San José, donde está el balneario hoy de San José, que es una bajada grande, y hay islas, ahí se cruzan con animales. En cambio, en el Palmar se forma como una angostura del río, donde está el destacamento de prefectura, y ahí se puede cruzar con una embarcación si alguien no viene con animales, ¿no?, para cruzar.
Entonces, bueno, con esta hipótesis fuimos recorriendo los caminos reales, que hoy son caminos transitados, y comprobamos que hay una red de estancias. Existen, en algunos lugares están en uso, son estancias que de afuera uno la ve antigua, pero no se da cuenta que tiene en el interior paredes de piedra. Bien, esto es para que vean cómo están las estancias sobre el río Uruguay. Algunas de las antiguas estancias que en este caso mencionó Andrés de Ollarvide en 1778, hoy son ciudades. Montecaseros era la estancia de la Merced, Mocoretá, Federación, Mandisoví, Concordia era la estancia de Salto Chico, y el Palmar se la conocía como la estancia de Barquín. Barquín compró eso a la Junta de Temporalidades, que administraba los bienes de los jesuitas expulsos. Bueno, este es el modelo de ocupación del territorio dibujado por los indios. Esta es una carta dibujada por los indios guaraníes de Yapeyú. Esto es Yapeyú. Se conoce que es hecho por los indios, por la tipografía. Los guaraníes, desde 1700, tenían una élite letrada. Había un grupo de indios en cada pueblo, indios entre comillas, ¿no? Le digo yo, no es despectivo, sino como se lo llamaba en la época, que sabían leer y escribir. Muchos más sabían leer, otros pocos sabían escribir. Los franciscanos empezaron a escribir el guaraní, los jesuitas aprendieron de los franciscanos y en todas las misiones se formaba un grupo de indígenas que sabían leer y escribir para colaborar en la administración de las estancias, como secretario, administradores, contabilidad. Bueno, la primera conclusión del equipo de arquitectura es que las construcciones coloniales siguen patrones, siguen modelos, siguen normas constructivas que responden primero a las normas de Castilla y, si la hicieron los jesuitas, a las normas de la Compañía de Jesús. Los curas no podían venir y construir así cualquier cosa, tenía que estar aprobado por el provincial y las construcciones más importantes las tenías que aprobar el general. Lo que se llamó el imperio jesuítico, que en realidad era el imperio guaraní, porque la mayoría de la población era guaraní. Si bien se habla de un estado dentro del estado, dentro de los imperios se permitían otros pueblos, ¿no? Dentro de un imperio no había fronteras entre un pueblo y otro, vivían muchos pueblos dentro del imperio. Entonces el imperio español reconocía a los guaraníes como un pueblo libre porque habían aceptado la dominación del rey por la palabra, por la paz, no habían sido conquistados. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los guaraníes los caciques eran reconocidos como príncipes, señores en sus tierras, y los indígenas eran vasallos de esos príncipes. ¿Sí? Era una monarquía compuesta. El rey de España reconocía a los caciques como príncipes en este territorio. Yo elegí esta construcción porque es la más paradigmática. Los jesuitas tomaron, en cada ciudad hacían un colegio, pero después la casa de los padres, la casa donde vivían los padres, es en todo el mundo igual. En Francia, en Canadá, en toda Argentina, el colegio del Nacional Buenos Aires, la Manzana Jesuítica de Córdoba, todos siguen este modelo que han copiado del colegio jesuítico de La Flèche, que es cerca de París, el modelo es 2 patios al lado del templo. Todas las misiones jesuíticas tienen el mismo plan. Esto es San Ignacio Mini, en Misiones están los 2 patios al lado del templo. En San Miguel das Misiones, que es en Río Grande do Sul, fíjense que el plano es el mismo, se replicaba el mismo plano. Esto es en el Palmar, y acá yo les muestro para que vean el Palacio San José y la estancia El Hervidero,
que está enfrente de Puerto Yeruá, que es donde Artigas estableció purificación. Cuando yo planteé hace 15 años que el Palacio San José era una obra posiblemente hecha por la Compañía de Jesús, me dijeron que estaba completamente loco. Hoy ya la Comisión Nacional de Museos acepta que hay una construcción previa. Todavía no se hizo ninguna investigación arqueológica, pero sí ya se tiene como hipótesis. O sea, este tipo de construcción es una construcción típica que se llama domus pompeyano o casa pompeyana, que es una construcción clásica romana, y los jesuitas tomaron toda su obra de arquitectura, la copiaron del modelo romano, ¿no? Porque también así lo prescribió el emperador Carlos V, que había que seguir los modelos romanos de ocupación. Vamos para atrás. Bueno, en el trabajo de arqueología elegimos una franja de camino entre Puerto Yeruá y San José, y ahí se relevaron 30 sitios con construcciones de piedra, se sondearon 10, o sea, sondeo es un pozo que se hace de 50 centímetros.
llamadas charrúas, entre comillas. Fue posible gracias a la organización agroganadera y el transporte. ¿Por qué? Porque en cada estancia se especializó en la producción de 1, 2 o 3 productos. Acá en esta estancia se producían vacas, en esto se producían yeguas, en esto se producían ovejas, lecheras, chanchos. La Compañía de Jesús junto con los caciques tenían una organización de la producción con una planificación a 50, 100 años. Y el transporte. El pueblo de Yapeyú pagaba el impuesto al rey también haciendo transporte de mercancía desde Yapeyú hasta Buenos Aires. Todos los pueblos que estaban cerca del río Uruguay llevaban a las mercaderías a Yapeyú y Yapeyú con sus barcos lo trasladaba a Buenos Aires. Y tenía en Salto Chico, que había que trasladar las cargas a través de las piedras, y en Paysandú, familias viviendo, 12 familias viviendo para asistir a la navegación y al transporte de las cargas. Otro factor fundamental fue la organización de milicias disciplinadas. Todos los pueblos jesuitas tenían milicias que hacían prácticas todas las semanas, tenían fábrica de pólvora, fábrica de fusiles, fábrica de cañones, y hacían orden cerrado, que es movimientos, ¿no?, de tácticas, de estrategia. Hacia 1701, la sociedad jesuita guaraní tenía uno de los ejércitos mejor adiestrados y mejor pertrechados del mundo. Porque acá es cuando empiezan a haber milicias, ejércitos profesionales. Antes eran todos, ¿cómo se dice?, mercenarios. Y un tercer factor es, que ya lo expliqué, la formación de una élite letrada. No son los jesuitas solos, sino que hay toda una franja de la sociedad que escribe, que manda cartas y que se organizan en forma independiente de los curas. Y la prueba fue la guerra de los 7 pueblos, que ocurrió a partir de 1752. Y después de la expulsión de los jesuitas, que los indígenas, los guaraníes, se siguieron administrando y manejándose solos, ¿no? Hasta después de la Revolución de Mayo siguen escribiendo, mandando cartas. En cada barco va un secretario que sabe leer y escribir y lleva la cuenta de las cosas que lleva y lo que tiene que traer. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Sí. Buenos días. Sí, buen día. ¿Y la guerra de los 7 pueblos? ¿La Sí. de los 7 jefes? No, los 7 pueblos es a partir del Tratado de Permuta de 1750, que España cambia con Portugal la colonia del Sacramento por los 7 pueblos que están del otro lado, del lado brasilero del río Uruguay, y se produce una rebelión indígena que se niegan a abandonar sus pueblos. Esto se mostró más o menos en la película La Misión. Este es un mapa de época para mostrar la extensión de Yapeyú, que vemos que va desde el pueblo de Yapeyú, las estancias de Yapeyú llegan hasta el Quehuay, lo que es hoy Paysandú, ¿no? Bueno, la ocupación del territorio al sur de Yapeyú se ve en los documentos por el crecimiento exponencial de la población. Cuando los otros pueblos que están cerca de Yapeyú, que son La Cruz, Santo Tomé y San Borja, tenían una tendencia de la población hacia la baja, y alrededor de 3.000 habitantes, el pueblo de Yapeyú creció hasta llegar a 8.000 habitantes. Esto muestra la cantidad de población rural que hay en estas estancias. Dijimos que Yapeyú tenía en todo este territorio 35 estancias donde se dedicaba a la cría intensiva de animales, y eso muestra el crecimiento de la población. Y esa población, un dato muy importante, es que esa población sigue teniendo derechos en su pueblo. Estas 8.000 personas vuelven regularmente al pueblo para bautizar a los hijos, para casarse, para confesarse en Semana Santa. ¿Sí? Es una población que, si bien es rural, sigue teniendo los derechos civiles en el pueblo. Siguen eligiendo a los cabildantes, y en las poblaciones, otra cuestión interesante es que en las poblaciones rurales el pueblo de Yapeyú designa alcalde
es el juez. Alcalde viene de alcadi, el juez en árabe. El alcalde es el que administra justicia. Entonces en Paysandú hay un alcalde que era el que dirimía los conflictos entre la población y con los españoles, que cada vez son más. Estoy yendo para atrás. O esto lo tengo al revés. Ahí está. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, el sitio que más trabajamos, que más conozco por haber trabajado en mantenimiento en este lugar, es la Calera del Palmar. Hoy esto todo está derrumbado. En este momento estamos trabajando en un proyecto, un financiamiento importante para lograr evitar que se termine de derrumbar todo. Me imagino que ya todo el mundo conoce estas construcciones. Bueno, el horno 1, este es el horno 2 y este es el horno 1, pensamos que es el más antiguo de todas las construcciones que hemos relevado, pareciera ser la más antigua de todas. Estimamos 1690, 1700. También estamos tratando de evitar que se termine de caer esto. Otro horno que es poco conocido, este está en Humaitá, en Estancia La Palma, y forma parte del conjunto porque era parte de la tierra que ocupaba Barquín. Y enfrente de este horno, en lo que es hoy Uruguay, está el Saladero Guavillú, que es una construcción enormísima de piedra, muy recomendable para que lo vayan a ver. Una de las características de todas estas construcciones es la superposición, la reutilización. Uno lo ve y dice, bueno, no, pero esto era una fábrica, un saladero de 1800. Pero cuando empezamos a ver en detalle el tipo de construcción de piedra, nos vemos que hay una parte que es más antigua que el resto, ¿no? Acá esto ha sido reconstruido, pero es un horno muy interesante. Bueno, otra de las construcciones muy importantes desde el punto de vista histórico es el dique y el molino Jaquet, que el paredón de piedra, no sé si seguramente ustedes lo conocen, las compuertas y la casa donde funcionaba el molino. De este dique sale una canaleta que conduce el agua hasta este... ¿Esta luz se puede apagar o no? No, no importa. No, parece... Ahí está, bárbaro. Así se ve mejor. Acá funcionaba el mecanismo del molino. Esto es muy importante porque el molino es un invento que trajeron los jesuitas de Europa. El molino es una tecnología que revolucionó la economía y la sociedad medieval porque permitió liberar el trabajo de mujeres. Esto es el ícono de la liberación del trabajo femenino, que dejó de moler el grano a mano y pudo dedicarse a otras cosas. Entonces, el molino es el centro de la transformación de la economía medieval a partir del año 1100. Y bueno, en este momento, sí. Esto está en el límite entre Colón y San José. ¿Cómo podríamos decir dónde está más o menos la ubicación? ¿Alguien me puede decir para orientarlo al señor? Por el camino viejo que va de Colón a San José. Sí, está atrás del Molino Forca, y muy buena su intervención porque desde nuestro punto de vista como investigador, todas las construcciones de piedra forman parte de ese mismo conjunto. Para mí el Molino Forca forma parte de este conjunto. Está a 500 metros. Yo no quiero herir susceptibilidades, pero me parece que yo, por lo menos como investigador, tengo la hipótesis de que Forclas reconstruyó algo que ya estaba, algo que estaba en ruinas, algo que no sé qué era, y por ahí ya era un molino, o por ahí no, era otra cosa, y él lo trató de reactivar. Y tengo este presentimiento por las construcciones que están al lado del molino hay una casa y hay un mecanismo como de un molino anterior. Bueno, eso hay que estudiarlo en el contexto de la economía colonial. Sí. Sí, es probable que yo, la verdad que, bueno, no sé, no encontré nada. Yo no tengo ningún testimonio de que haya funcionado. Habría que buscarlo. Gracias, la verdad que si me aporta algún dato... Bueno, buenísimo, bien. Bueno, la Calera Colombo es otro ícono, la verdad que para mí esto es
una obra maestra de la arquitectura, porque toda esta construcción de arriba es de piedra. Tiene un trabajo que se llama Noel Cabrera, y que me dijo que él veía por las imágenes satelitales que la Calera Colombo tenía forma de fuerte en forma de polígono. Y a mí me pareció muy convincente esta hipótesis, porque en los documentos figura la Calera Colombo como el paso real, como el lugar, o sea, de todos los lugares donde se puede cruzar el río, las autoridades pasaban por acá, porque es un lugar donde uno entra en la casita que está atrás y se mete al túnel y puede acceder a una embarcación adentro de este lugar a cubierto, o sea, con seguridad. Se puede uno embarcar sin que haya un enemigo que le tire, ¿no? Entonces los obispos, los gobernadores cruzaban por acá. Bueno, todo el trabajo de piedra que hay, estos son todos bloques de piedra tallados. Es un trabajo impresionante. La verdad que para mí es la construcción más importante de esta zona, y la Calera Colombo está al sur de Liebig. O sea, no te puedo decir el lugar porque es sobre el río Uruguay, entre Liebig y San José. ¿Sí? Es propiedad privada. No nos dejaron entrar cuando hicimos el trabajo de investigación. Nos prohibieron el acceso. Hay un barco que saca arena del río y atraca contra estas piedras. Entonces, para mí esto necesita protección urgente. Sí. Sí, pero de contrabando. Le dije a un pescador que estaba ahí en la desembocadura del Perucho Berna si me llevaba, y me llevó con todo gusto, recorrimos. Yo tuve la suerte de que a partir de los 4 años hasta los 11 Ajá. viví muy cerquita. Mi papá trabajaba en la calera que está al lado. Ajá. Y era muy amigo de Colombo. Ah, Y bien. para nosotros era habitual ir a jugar y entrar a... ¿Y tiene fotos? No. Ah, Pero sí bien. me acuerdo Bueno, pero vamos a registrar los testimonios. de haber Bien. visto los túneles con arco de medio punto. Bien. Sí, están todavía atrás, hay construcciones. Y claro, todavía hasta el día de hoy se sigue pescando en ese lugar, pues es muy profundo. Bueno, además de las construcciones de piedra, y es algo que, bueno, no puse acá lo de la Calera Colombo, la vegetación histórica que hay al lado de estas construcciones. En la Calera Colombo hay un olivo que es viejísimo, que puede tener como 200 años, que eso también es patrimonio cultural, porque, bueno, es un olivo, es una planta religiosa, de uso religioso y alimenticio. Esta palmera datilífera está en San José. Esta foto es de Miguel Belzi, que tengo que agradecer la foto y la identificación de la palmera. Es una palmera que introdujeron los jesuitas, y es un bioindicador. No está ahí de casualidad, es muy vieja, muy antigua. Lo mismo la Washingtonia robusta, es una palmera que introdujeron los jesuitas, que es la palmera de California, donde los jesuitas tenían también reducciones. Es la palmera que crece más alto, más rápido y más alto, y se utilizaba como señalamiento, como lugar para señalar. Yo no quiero decir que estas palmeras tengan 300 años, pero hay que investigarlas. Todavía no hay un estudio de palmeras. Otro árbol característico es los nativos, como el ibirapitá y el timbó. En el Palmar hay 2 timbó, y es muy frecuente al lado de estas construcciones encontrar árboles así inmensos, gigantes, que se utilizaban para sombra. Bioindicadores, le decimos. Bien. Las persistencias. ¿Qué es lo que subsiste de esta cultura hoy en día? ¿A dónde fueron a parar todos estos indios? ¿A dónde fueron a parar todos los guaraníes, todos los charrúas, todos los chaná? Bueno, ellos siguieron viviendo al lado de las poblaciones, en la periferia de Concepción del Uruguay, de Concordia, siguieron viviendo en zonas rurales, y están integrados a nuestra sociedad, están integrados a nuestra cultura, siguen viviendo hoy, no se fueron nunca.
se fueron casando, se fueron mezclando y bueno, en algunos lugares vamos en Concordia, en Concepción del Uruguay, en zonas rurales vamos a encontrar personas con rasgos indígenas. Bárbaro, ya termino. Esto es patrimonio inmaterial, lo que queda en la cultura. Los nombres geográficos que tienen origen guaraní, todos estos nombres tienen origen guaraní, los nombres de animales, los nombres de las plantas, la costumbre de tomar mate, bueno, acá ya está el mate, la yerba y la calabaza, que es una lagenaria, son plantas domesticadas hace más de 5.000 años. La costumbre de tomar mate entonces es una costumbre indígena que sigue viviendo en nuestro día. Y esto es un circuito turístico que se armó en base a todos estos recursos, que se puede consultar en el libro, que se puede descargar de internet, que se llama Recuperación del Patrimonio Hispánico Guaraní, que lo publicó el CFI. Ahí tienen toda esta información. Este circuito turístico, la organización de este circuito turístico, con toda esta información que le di, que fue coordinado por Mónica Weber y gente de la Universidad de El Salvador. Todo este trabajo fue discutido y consensuado en las interpretaciones con la comunidad. Es fundamental la colaboración de la comunidad para proteger estos recursos. Fuimos a todos los lugares. Acá estamos en el dique Yaquet. Esto es en el Palmar y Puerto Yerba. La conservación de los sitios, lo puse en negro porque el panorama es triste, porque hay muy poca política del Estado para conservar los recursos. En el Palmar los dos hornos ya se han derrumbado, o sea, lo que identificamos hace 20 años prácticamente ya no existe. Y bueno, traje esto para ver cómo funciona el modelo. ¿Conocen este lugar? Sí. ¿Tenemos algún documento que pruebe quién construyó esto? ¿No? ¿Hay gente del museo? ¿Quién? ¿En qué año? ¿Hay algún documento que pruebe? No, quién lo construyó no se sabe. No. Se dice que lo hizo construir un señor Juan Medina, que fue el propietario de los campos de ahí, pero el constructor no, aún no sabe. Bien, no hay ningún documento que pruebe una compra de ladrillo, una contratación, un plano, nada. Bueno, entonces ¿Cómo? No hay nada. Bueno, entonces como la característica constructiva puede ser colonial, esta torre puede ser colonial, se parece a otras torres coloniales. ¿Está cerca de algún camino real? Del mapa que mostré al principio. ¿Sí? Bueno, entonces la podemos poner dentro de nuestra hipótesis de... Más que el mirador colonial, es por ahí la construcción, además. Bien, bárbaro. En realidad el mirador se necesita Bien. Bien. Bueno, pero la hipótesis con la que trabajamos es que son construcciones reutilizadas. Cada uno que viene la arregla, la pinta, le hace algo, la mejora. Lo que hay que investigar es el corazón. Hay que ver las paredes más antiguas, de qué está hecha la argamasa. Eso se sabe. Bien. Perfecto. Buenísimo. Hola. Bien. Bien. Perfecto. La podemos incorporar entonces como hipótesis. Bueno, y las conclusiones, así ya terminamos con el tiempo. El trabajo se ha logrado comprobar la existencia de rutas coloniales, comprobamos las preexistencias y superposiciones, todas estas construcciones han sido reutilizadas, activamos compromisos de protección, interés y conocimiento y formamos una base para futuras investigaciones. O sea, más que conclusiones traemos un montón de preguntas para seguir investigando y un montón de puntas para que cada localidad avance. Bueno, sí, terminamos. Si alguien tiene preguntas.